Pues en la siguiente sección del curso, que será una de las principales, vamos a empezar a ver cómo podemos hacer uso de la red API de WordPress. En primer lugar, vamos a ver cómo acceder a las rutas donde está alojada la red API de WordPress y qué tenemos que hacer para activarla. Aquí he puesto un ejemplo de una llamada a una ruta de la red API de WordPress utilizando jQuery o JavaScript con la librería jQuery. Y como podéis ver, la URL es básicamente pues una URL hacia un recurso, en este caso a la API de WordPress. Ahora vamos a ver con más detalle. El tipo de llamada, en este caso, será usando el método get. Y aquí simplemente pues alguna información que iremos viendo a lo largo del curso. Por poner un ejemplo, he puesto la petición a los posts o a las entradas de este blog y este bucle for, como podéis ver aquí, recorrerá todas las entradas una a una y ya con ella pues podemos hacer lo que necesitemos, ¿no? Este es un ejemplo muy básico de una llamada a la API, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo utilizando un cliente, vamos a llamar por así decirlo real, y es Postman. Hay todo un curso de Postman en Open Webinar. Si no habéis usado nunca este cliente, es muy útil para testear vuestras APIs y para investigar un poco cómo funcionan las APIs en general. Y para la API de WordPress es muy útil también. He utilizado esta demo o esta URL, que es una demo real que podéis encontrar en esta URL. Ahora mismo pues está alojada en demo.wordpress-api.org y como podéis ver es una instalación básica de WordPress con algún contenido de prueba. Así que si hacemos una llamada a través de Postman a esta URL, a la URL donde está alojada la API de WordPress, pues WP-JSON ya encontramos información básica, que es el nombre del blog, la descripción, la URL de la home, incluso el estado o mejor dicho la zona horaria. Y ya aquí podemos empezar a obtener alguna información útil, ¿no? Que podremos ver a lo largo del curso, como por ejemplo cómo podemos autenticarnos en este sitio o las diferentes rutas que tenemos. Si os recordáis, en el ejemplo que mencionábamos antes, estábamos usando esta ruta, wp-v2/post, así que vamos a hacer un ejemplo de llamada a esta ruta utilizando Postman. Aquí, como podéis ver, están pues listados algunos otros parámetros que iremos viendo a lo largo del curso. Y nos vamos a ir al parámetro de enlaces, que también lo veremos al final, y es el que podemos pulsar directamente en Postman para poder acceder a esta ruta. Si le pedimos a través del método get que nos devuelva esta información, pues lo que tenemos es un array JSON de los diferentes posts. Aquí tenemos el post número ID número 1, vamos a minimizarlo para que lo veamos mejor, el ID 35, el ID 15, etc. Dentro de cada post pues hay ya una información que podemos manejar en JSON pues a través de nuestro lenguaje de programación favorito o el cliente que estemos usando. Podemos hacerlo desde PHP mismo, desde JavaScript o de cualquier otro lenguaje. Como podéis ver, es una llamada básica a una URL que devuelve una información en JSON y así es como podemos empezar a ver cómo trabajar con una API, en este caso con la API de WordPress. Pues básicamente lo que tenemos es una URL a la que llamamos a través de un cliente. Voy a volver a poner la diapositiva de la llamada en Ajax, en jQuery, para que veáis que es una URL estableciendo un método de comunicación o un método HTTP y esperando que devuelva una respuesta. Es posible que devuelva ciertos errores que son comunes y que veremos también a lo largo del curso, como por ejemplo un error muy común que es el REST forbidden o el que no hay permisos para entrar a esa ruta, pues entonces tendríamos que manejar esos errores. También devolvería otros códigos de errores, como por ejemplo código 400, 404, etc. y accedemos a rutas que no estén establecidas. Pues toda esa información que nos devolverá la API, podemos manejarla también con nuestro lenguaje de programación o podemos ir probándola con Postman. En el siguiente vídeo empezaremos a ver cuáles son algunos de los parámetros globales que podemos utilizar en las rutas de nuestra API para manejar la información o para cambiar la forma en la que la API devuelve esa información.